¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para documentar la realidad y tener mayores elementos para la comprensión, para el entendimiento de los hechos públicos que nos afectan. Ustedes saben que ya empezaron los cambios de gobierno y mañana se va a realizar uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque este sábado 5 de octubre del 2024 tomará posesión la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México. Con el respaldo de los gobiernos de las 10 alcaldías más pobladas de la Ciudad de México, que tendrán influencia administrativa y política directa en por lo menos el 71% de la población y el 71% de los potenciales votantes, este sábado 5 de octubre del 2024 tomará posesión como nueva jefa de gobierno de la capital de la República, la morenista Clara Marina Brugada Molina, quien en los pasados comicios del domingo 2 de junio del 2024 derrotó al panista Santiago Taboada Cortina con una diferencia de 13.6%. 6 años antes, su antecesora Claudia Sheinbaum Pardo, ahora presidenta de la República, ganó el gobierno capitalino con una ventaja de 15.88% sobre la candidata de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno. La nueva jefa de gobierno tendrá que atender prioritariamente los problemas que los habitantes de la Ciudad de México consideran más importantes, según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que los ubica en el siguiente orden: inseguridad y delincuencia, corrupción, pobreza, desempleo y mala atención en centros de salud y en hospitales de la capital del país. En la diapositiva número 3 vemos claramente los datos que definen las cifras que respaldan la llegada de Clara Brugada a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con 2.888.097 votos para el 51.90% de los sufragios captados en las urnas en la capital del país, y venció con mucha diferencia a Santiago Taboada con 2.161.591 votos para el 38.84%. En la siguiente diapositiva, la número 4, vemos el antecedente de la elección anterior, la del domingo 1 de julio del 2018, donde Claudia Sheinbaum Pardo abrió camino para ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con el 46.94% de los votos contra el 31.6% de Alejandra Barrales. En esta coalición del domingo 1 de julio del 2018, Claudia Sheinbaum Pardo fue candidata de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, en tanto que Clara Marina Brugada fue candidata de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Pues mire usted, en los pasados comicios de junio, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México tuvieron una fuerte recuperación,
pues retuvieron los gobiernos en 6 de 7 alcaldías de la Ciudad de México. Le arrebataron 2 demarcaciones al Partido Acción Nacional, una al PRI y una más al PRD. El PAN solo pudo retener 3 alcaldías. Perdió 2 con Morena, partido al que le ganó una demarcación, y el PAN se quedó con otro gobierno municipal que estaba en poder del PRI. En suma, el PAN tiene la administración de 5 alcaldías, mientras que el Partido Revolucionario Institucional solo ganó una alcaldía en la capital del país contra las 10 alcaldías que ganó Morena junto con sus aliados. Una ventaja importante para la nueva administración morenista es que tendrá los gobiernos de las 4 alcaldías más pobladas de la capital del país, 2 de ellas que rebasan el millón de habitantes: Gustavo Amadero, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tlalpan. Más del 71% de la población y más del 71% de los votantes potenciales en la Ciudad de México estarán gobernados directamente por alcaldes de Morena. Y eso lo vemos en la diapositiva número 7. En esta tabla de la diapositiva número 7 vemos cómo la alcaldía Gustavo Amadero es la segunda más poblada en la Ciudad de México, con 1.173.351 habitantes. Y en primer lugar, Iztapalapa, con 1.835.486 habitantes. Esas 2 alcaldías, Gustavo Amadero e Iztapalapa, juntas suman más de 2 millones de votos potenciales, de acuerdo con la lista nominal de electores que estuvo vigente el 27 de marzo del 2024 y que fue la que se usó como referencia para los comicios del domingo 2 de junio de este año. Vemos en la diapositiva número 8 la alcaldía de Azcapotzalco, que Morena se la ganó al PAN, la alcaldía Álvaro Obregón, que Morena se la ganó también al Partido Acción Nacional, la alcaldía Magdalena Contreras se la ganó Morena al PRI y la alcaldía de Tlalpan se la ganó Morena al PRD. En suma, Morena tendrá 10 gobiernos de alcaldías sobre una población de 6.590.991 habitantes de la Ciudad de México, que representan el 71.56% del total. Y si vemos la lista nominal de electores potenciales en esas 10 alcaldías que van a estar gobernadas por Morena, nos damos cuenta que la suma de potenciales votantes en esas 10 alcaldías son 5.640.018 potenciales votantes, que representan el 71.09% de la lista nominal. En contraste con la aplastante victoria de Morena, la oposición, principalmente la encabezada por el PAN, con 5 alcaldías, y el PRI con una demarcación, apenas tendrán influencia administrativa y electoral directa sobre el 28% de la población de la capital del país. Y una calamidad más que tendrá que enfrentar la oposición es que en el Congreso de la Ciudad de México, Morena tendrá también la mayoría absoluta. Si vemos la diapositiva número 10, en la tabla de la diapositiva número 10 vemos que Morena retuvo la alcaldía Benito Juárez, retuvo la alcaldía de Coyoacán y también alcanzó a retener la alcaldía de Miguel Hidalgo. Le ganó al PRI la alcaldía de Coajimalpa de Morelos. Coajimalpa de Morelos pasó de ser una administración priista a una administración panista. La alcaldía de Tláhuac se la ganó el PAN a Morena. Y finalmente en la alcaldía Cuauhtémoc se impuso la priista Alessandra Rojo de la Vega Picolo. De esta manera la oposición tiene 6 alcaldías, 5 están en poder del PAN y una en poder del Partido Revolucionario Institucional. PRI 1, PAN 5, Morena 10. Y la población total que vive en estas 6 alcaldías que gobierna la oposición, la lista nominal es de 2.292.933 habitantes,
que porcentualmente representan solo el 28.90% de toda la población de la capital del país. Y si lo analizamos desde el punto de vista de la lista nominal de electores, estas 6 alcaldías en poder de la oposición representan una votación potencial de 2.618.953 votantes, el 28.43% de los potenciales votantes en la capital de la República. Es decir, el 28% de la oposición contra el 71% de Morena y sus aliados. Esa es la diferencia y ese es el peso político que va a estar respaldando a Clara Brugada a partir de mañana, 5 de octubre, cuando llegue a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y en la diapositiva número 11 vemos el dato que comentaba hace un momento. Las diputaciones locales que tiene Morena junto con sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México. Morena tiene 24 diputados. El Partido Verde Ecologista de México tiene 10 y el Partido del Trabajo tiene otros 4 legisladores. En suma, Morena tiene 24 más 10, 34, más 4, 38. 38 legisladores de la coalición morenista, cuando la mayoría simple en el Congreso de la Ciudad de México es de 34 votos y por lo tanto Morena tiene mayoría absoluta en el Congreso de la Ciudad de México. Ve usted también en la tabla que el PAN alcanzó apenas 15 diputados, el ya muy depauperado PRI apenas logró 2 diputados, el PRD otros 2 diputados, pero hay ahí 2 organizaciones presumiblemente independientes, como la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, que tiene 4 diputados, y también la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, que tiene otros 2 diputados. Ahí Movimiento Ciudadano, en este mar de 66 diputados en total que integran el Congreso de la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano alcanzó a sumar 3 diputados en esta legislatura. Y la administración de Clara Brugada tendrá que trabajar muy fuerte para atemperar las malas percepciones que los habitantes de la Ciudad de México tienen con respecto a los policías y a los agentes del Ministerio Público. Solo el 29% de los habitantes de la Ciudad de México se dice satisfecho con el servicio que brindan los policías preventivos. Y bueno, aquí tenemos en la diapositiva número 13, en la número 13 vemos cuáles son los datos generales de la capital del país. Hay datos muy interesantes que reflejan la radiografía de la Ciudad de México. Mire usted, por ejemplo, tiene una población de 9.209.944 habitantes. Es la segunda población más grande de la República después de la población del Estado de México. Y esta población de la capital del país representa el 7.3% del total de la población del país. Otro dato muy ilustrativo, el 99% de la Ciudad de México es población urbana, solamente el 1% de la Ciudad de México es rural. Y otro dato también que seguramente percibimos, pero que no está claramente documentado, es que el nivel de escolaridad en la Ciudad de México es de 11.5 años en promedio, es decir, más o menos calculándole, 11.5 años de educación equivalen al segundo año de una carrera universitaria, por ponerlo de esa manera, muy por encima del promedio nacional, que es de 9.7 años de educación, que equivalen al primero de bachillerato más o menos. Entonces, también la Ciudad de México tiene la más alta escolaridad de todo el país. Y bueno, como es comprensible, la aportación de la Ciudad de México al Producto Interno Bruto del país es también la más alta de toda la República, con el 15.8% del total nacional. Y bueno, estos son los datos esenciales. En los comicios del domingo 2 de junio, en los pasados comicios, votó el 69.76% de los habitantes de la Ciudad de México, por encima de la media nacional,
que en promedio fue de una participación del 62%. Es decir, en la Ciudad de México votaron casi el 70% de los habitantes, un 8% por encima de la media nacional. Y luego, vemos en la diapositiva número 14. ¿Cuáles son los problemas más importantes para los habitantes de la Ciudad de México? Esto no es lo que los políticos piensan, no es lo que algunos funcionarios suponen, no. Esto es resultado de una encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública realizada, escuche usted, en domicilios cara a cara con 102.287 personas entre marzo y abril del 2024. Es decir, es reciente y es muy robusta esta encuesta. Esto es lo que verdaderamente sienten los habitantes de la Ciudad de México. Número uno, inseguridad y delincuencia es el principal problema. Corrupción, el segundo problema. Pobreza, el tercer problema. Desempleo, el cuarto problema que agobia a los capitalinos, y la mala atención en centros de salud y hospitales es puesto en quinto lugar por los habitantes de la Ciudad de México como los problemas que Clara Brugada tendrá que atender de inmediato a partir de que mañana, domingo 5 de octubre, tome posesión de su cargo. ¿Cuáles son las instituciones más corruptas a juicio de los habitantes de la Ciudad de México? Vea usted en este orden. Policías, 88.7% piensan que son los más corruptos de la capital del país. Luego siguen partidos políticos, no están muy acreditados, los ministerios públicos o las fiscalías, la Cámara de Diputados y Senadores y los jueces y magistrados en quinto lugar. Estos que le acabo de mencionar, en ese orden, son los que los capitalinos consideran como las instituciones más corruptas de la capital del país. Y luego, otro dato también muy ilustrativo, lo vemos en la barra horizontal de la diapositiva número 16. En la diapositiva número 16 vemos que solo 29% de los capitalinos están satisfechos con el servicio que brinda la policía en la Ciudad de México. Y pasamos a la diapositiva 17. La diapositiva 17 nos dice cuáles son las instituciones menos corruptas según el juicio de los habitantes de la Ciudad de México. Y claro, los menos corruptos, la institución menos corrupta para los capitalinos es la familia. En segundo lugar, los compañeros de trabajo, y en tercer lugar, los vecinos. Esas tres instituciones son en las que más confían los capitalinos en ese orden: familia, compañeros de trabajo y vecinos. Y nos vamos a la diapositiva 18, porque en la 18 la pregunta es muy simple. ¿Cuáles son las instituciones más confiables para quienes viven en la Ciudad de México? Bueno, pues los familiares, las universidades públicas y las escuelas públicas de nivel básico, más o menos lo mismo que los capitalinos describen como las instituciones menos corruptas. La familia, las universidades públicas y las escuelas públicas de nivel básico, los compañeros de trabajo, son, a juicio de los capitalinos, las instituciones más confiables para ellos. Pero también con calidad de urgente, el nuevo gobierno morenista de la Ciudad de México deberá encontrar fórmulas eficaces para resolver el problema de la escasez del agua, un servicio que apenas el 54.2% de los capitalinos considera satisfactorio. De igual manera, también los servicios de salud requieren atención, pues solo 58.9% de la población se asume satisfecha con el servicio de salud estatal o del Instituto de Salud para el Bienestar. Y lo vemos, primero vemos la diapositiva número 20, que refleja en la barra acostada, en la barra horizontal, que solo 54.2% de los capitalinos se dice satisfecho con el servicio de agua potable. Y en la diapositiva 21 vemos que el 58.9% de los capitalinos dicen que están satisfechos con los servicios de salud en la Ciudad de México. El panorama es menos complejo para el nuevo gobierno capitalino en el ámbito de la educación pública. Escuche usted, en el ámbito de la educación pública, si observamos la diapositiva número 23,
en estas barras que reflejan la realidad de la educación pública en primaria, secundaria y bachillerato, la diapositiva 23, ahí vemos con claridad que el 72.2% de los habitantes de la Ciudad de México dicen que están contentos con el servicio de educación pública en primaria, en secundaria y en bachillerato. Y si nos vamos a la diapositiva 24, observaremos también que en la Ciudad de México, este es un porcentaje muy alto y además razonablemente entendible, porque en la en la Ciudad de México están varias de las mejores universidades del país. Bueno, pues en la Ciudad de México, a juicio de los capitalinos, el 82.4% de la población se expresó satisfecho con los servicios públicos de educación universitaria. Es decir, la educación universitaria está en el tope alto de la satisfacción de los habitantes de la Ciudad de México con el 82.4%. Ahí nada más hay que darle un empujoncito más, apoyar un poco más, pero va caminando bien la educación superior en la capital de la República e igual la educación primaria, secundaria y bachillerato con una aprobación del 72.2% es bastante satisfactoria. Donde también hay un índice alto de aceptación y de aprobación es en la satisfacción de la población de la Ciudad de México con respecto al suministro de energía eléctrica. La satisfacción de los capitalinos con el servicio de energía eléctrica es del 85.2%. Se sienten bien atendidos. Las estadísticas de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, publicada el jueves 19 de septiembre del 2024 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran que en la Ciudad de México sí ha disminuido la tasa de delitos, pero la tasa de impunidad sigue alta, como lo veremos enseguida. En la diapositiva 27, con base en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se estima que 37.4% de los hogares en la Ciudad de México tuvo al menos una víctima de delito durante 2023. Pero fíjese usted en esta diapositiva número 27, cómo las barras muestran que sí ha habido una disminución de los delitos en la Ciudad de México. Pongamos un punto de referencia. En el 2010, 51.3% de las familias en la Ciudad de México habían sido víctimas de algún delito. Pero si nos vamos del 2010 al 2019, vemos que este porcentaje bajó al 43.8%. Y si nos vamos hasta el 2023, veremos que del 43.8% del 2019, el índice de delitos que afectan a las familias bajó del 43.8 al 37.4%. Y luego, en la diapositiva 28, que también es muy ilustrativa, esta es muy interesante. En la diapositiva 28 de esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que escuche usted, se hizo en 102.287 viviendas de todo el país. Bueno, pero nada más en lo que respecta a los capitalinos. Los capitalinos, de acuerdo con lo que declararon, se estima que la tasa de delitos entre marzo y abril de 2024, marzo-abril del 2024, fue de 11.739 casos de delitos por cada 100,000 habitantes. Pero vean esta gráfica en la diapositiva 28. El, el índice, la tasa de delitos en el 2020 era del 16.586 por cada 100,000 habitantes. Y en el 2023 baja a 11.739 delitos por cada 100,000 habitantes. Ustedes ven las gráficas en la diapositiva 28 y se van a dar cuenta de cómo la disminución de los delitos es evidentemente muy clara. Lo que sí sigue muy alto, y esto lo vemos en la diapositiva 29, lo que está muy alto es la cifra negra de delitos, aquellos que no son denunciados o aquellos que no son investigados por el Ministerio Público. Ahí sí, en el 2018 la tasa negra de delitos en la Ciudad de México era del 24% y en el 2023
es apenas del 93%. Bajó un punto porcentual entre el 2018 y el 2023. En la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México, la percepción de inseguridad está por debajo de la media nacional, pero sigue habiendo tasas elevadas de delitos cometidos en el transporte público. Y lo vemos en la diapositiva 31. En la diapositiva 31 vemos que la percepción de inseguridad en alcaldías de la Ciudad de México, en la mayoría de los casos, está por debajo de la media nacional. La media nacional de percepción de inseguridad es de 59,4% y hay alcaldías de la Ciudad de México donde es del 42% en Milpa Alta, el 42% en Tlalpan, el 24% en Coajimalpa, el 18,9% en la Benito Juárez, el 51,7% en la Cuauhtémoc y los más altos en Ixtacalco, 62,4%, es la más alta junto con, eh, bueno, Iztapalapa trae el 56,9%, Tláhuac trae el 62,6%. Pero si observa usted esta gráfica, en lo general, la percepción de inseguridad en la Ciudad de México está por debajo de la media nacional. Y luego en la diapositiva 32 vemos la percepción de inseguridad en el transporte público en las alcaldías de la Ciudad de México. Vemos que la media nacional de inseguridad en transporte público en el país, la media nacional, el promedio nacional, es del 62,7%. Y vemos que aunque en algunas alcaldías la percepción de inseguridad en el transporte público es baja, como por ejemplo en Coajimalpa es apenas el 35,5%, pero en el resto la percepción sigue siendo muy alta. Por ejemplo, en Tláhuac, 72,3% por encima de la media nacional. En Iztacalco, 70,1% la percepción de inseguridad en el transporte público. En Azcapotzalco, 78,9%. Ahí sí tiene mucho trabajo que hacer la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México para bajar los índices de inseguridad en el transporte público de la Ciudad de México. Y en las alcaldías de la Ciudad de México, las Fuerzas Armadas reciben una muy alta calificación, incluyendo Marina, Ejército y Guardia Nacional, pero la calificación para la Policía Preventiva Estatal de la Ciudad de México es relativamente baja. Vemos en la diapositiva 34 los porcentajes de aprobación para la Marina Armada de México, más o menos los mismos porcentajes que la media nacional de 86,9. En la diapositiva 35 vemos los porcentajes de apoyo al ejército mexicano, que en el país en promedio es del 82,9% y en las alcaldías de la Ciudad de México anda un poco por debajo, 85, 84, 80, pero hay otras en donde tiene 75, 77, 78, como lo vemos en esta diapositiva 35. En la diapositiva 36 vemos el porcentaje de población que apoya a la Guardia Nacional. La media nacional de aprobación a la Guardia Nacional es de 74,1 y vemos que en la Ciudad de México hay alcaldías como Xochimilco, donde tiene el 72,3, el 77% en Tlalpan, el 75% en la Magdalena Contreras, el 80% en Milpa Alta, pero hay otras donde la aprobación es baja, como en la Miguel Hidalgo, con el 43,9%, pero no le va mal a la Guardia Nacional. Y a quien sí le va muy mal en la aprobación en la Ciudad de México es a la Policía Estatal. La media nacional de aprobación a las policías estatales es del 56,8% y en la Ciudad de México hay calificaciones que andan en el 36%, en el 44%, en el 47%, en el 49%, en el 37%. Es decir, la Policía Preventiva Estatal de la Ciudad de México está muy mal calificada. Y con esto concluimos esta radiografía de la Ciudad de México, que a partir de este sábado 5 de octubre del 2024 va a ser gobernada por la morenista Clara Brugada, quien tomará el poder con un enorme respaldo de 10 gobiernos en 10 alcaldías
que tendrán contacto directo e influencia directa administrativa y política en más del 70% de la población de la capital del país. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias, descansen. Por aquí nos veremos el próximo lunes.